El grupo chino Kunlun Tech se deshace de la aplicación tras presiones del gobierno de Estados Unidos, hasta que levantó sospechas a nivel de seguridad nacional en los Estados Unidos. O sea, imagínense eso, ya que en ese tiempo Trump estaba al mando, lo recuerdan, y Trump le caen re mal los chinos. Entonces, bueno, levantó muchas sospechas y... ¡Ey! Antes de iniciar, la información que contenga este video puede ser difícil de digerir. Cuando finalice este video, libérate un tiempo y salí a respirar aire fresco. Charla de este tema con alguien y busca una bebida de tu gusto y medita. Si tenías desconocimiento de todo lo que hablaré, lo lamento mucho, es lo que es y yo solo vengo a informar y reflexionar contigo. Hola, ¿qué tal? Soy Elliot. Quiero seguir hablando hoy del tema de Grindr. Es un tema súper amplio, o sea, cada vez que hablo sobre él en mis últimos 3 videos, me han venido estas ideas en la cabeza de como que cada vez que hablo de Grindr se abren más puertas que hay que cerrar y bueno, yo voy a cerrar todas las puertas que pueda. Estas son las cosas que tienen que saber antes de usar Grindr. Se me han venido muchas ideas en la cabeza porque no solamente Grindr, también se abren otros temas para hablar que me parecen muy importantes y creo que voy a seguir hablando en otros próximos videos. Si no tenés la aplicación instalada, o ya la tenés instalada, o ya pensabas instalártela, o quizá no, Grindr exclusivamente puede ser Scruff. Nunca he usado Scruff, pero sé que es más o menos lo mismo. Ustedes pueden tomar esto como una advertencia, consejos, pero esto es verdad. O sea, no lo van a poder evitar, no van a poder ser de Lulu y va a suceder, les va a suceder si todavía nunca la han probado o capaz, bueno, se vayan a identificar con todo lo que vaya a contar. Personas como yo, chicos como yo, han entrado a la aplicación pensando que encontrarían una relación seria, una relación sentimental, pero se encontraron con otra cosa, un mundo que no se esperaban encontrar, percepción de la comunidad gay que no se esperaban. Y les voy a ser claros, Grindr es un sitio donde puedes encontrar robos, asesinatos, prostitución, pedofilia, venta de cualquier sustancia, cosa, no sé, gente rara que vos no sabes qué intenciones tiene, discretos que tienen miedo a ser descubiertos por sus parejas porque ya tienen una familia construida, pero nunca supieron admitir o nunca quisieron aceptar quién realmente eran. Entonces están haciendo que vos seas, están intentando convertirte en un rompehogares. Y me ha pasado, he contado todas mis experiencias, las experiencias que más me han marcado en este video, así que si quieren verlo. Lo más común es que te contagies de enfermedades de transmisión sexual si es que no sabes cómo mierda cuidarte o tristemente nunca te enseñaron los cuidados al tener una relación sexual en tu colegio. O simplemente fuiste un boludo y la verdad es que te guiaste nada más por tus impulsos, tus emociones y bueno, la cagaste. Decidís irte a la cama con uno que no conoces, no sabes su historial, no sabes con quién más ha estado, entonces no sabes qué tiene. Si trae capaz la peste negra, quién sabe. A veces tomamos diferentes decisiones al guiarnos por nuestras emociones. Por lo general, los hombres toman decisiones arriesgadas y espontáneas al estar al querer o sea, ¿me entienden, no? Cuando están en ese modo fueguito. No voy a ser tan no voy a detallar tanto, pero ustedes me entienden. No pensás mucho las cosas y tienen que entender que cuando estemos en esa situación, estás pensando nada más porque estás en ese modo, o estás pensando con la cabeza y sabes qué es lo que realmente querés vos. Si es compatible con
lo que has buscado toda la vida, o simplemente tu mente está equivocada y es lo que te está haciendo, lo que tus impulsos te están haciendo pensar, pero lo que en tu consciente real no es lo que vos realmente querés. ¿Me entiendo? Segundo, prepárate para tener las conversaciones más vulgares, por así decirlo, de toda tu vida. ¿Por qué digo esto? Vas a tener conversaciones con tipos que solamente te van a decir hola. Y vos vas a decir hola. Y ellos te van a decir ¿cómo estás? Y vos vas a decir bien, ¿y vos? Y vos ves su perfil y bueno, capaz te gusta, capaz no, pero estás tan desesperado que le seguís hablando. Y después te manda ¿tenés algún? No. Tienen que estar atentos a cuando les suceda eso, ¿sí? Estén atentos. No lo hagan, porque boludo, es algo que va a pasar, que no tiene mucho sentido que lo hagan porque los pueden descartar así de fácil, como si fuesen una completa basura. Los pueden descartar así nomás y dejarles de hablar y ese hombre le va a hablar al siguiente. Y van a pasar de largo. Y capaz se sientan mal si no tienen una confianza altamente construida, una confianza elevada. Capaz no les afecte tanto. Pero si ustedes recién están conociendo y les pasa eso, pueden que se sientan un poco bajón después, medio tristes, medio decepcionados. Tercero, no es un espacio seguro para contenido not safe for work. Es un sitio no seguro para el trabajo. ¿Por qué digo también que Grindr debería ser borrado de la Play Store, de Apple Store o de cualquier aplicación que te puedas instalar por medio de algo oficial así? Creo que debería ser más una APK, algo así se pronuncia, no sé cómo se pronuncia. Ese tipo de archivo creo que se debería buscar como... Debería ser más discreto o un poquito más complicado de encontrar. Porque la cantidad de fotos en perfiles de tipos que de alguna forma pueden editar la foto de su perfil y le hacen unas rayitas así, una rayita por acá, otra rayita por acá. Y igual es como que pueden evitar la moderación de la muy barata inteligencia artificial que tienen, porque Grindr me parece que no está bien moderada por seres humanos. Creo que nada más les importa tener tu dinero. Hay cosas que tenés que pagar, más cosas que tenés que pagar. El contenido gratuito se reduce cada vez más porque quieren tu plata, boludo. Lo que menos les importa es la moderación. No se fijan en eso. Ellos buscan de qué manera te pueden sacar más plata del bolsillo. Eso es lo que quieren. Así que no crean que es un espacio, super family friendly, todo súper armonioso. Y, o sea, el año pasado, que fue la última vez que entré, sentí que más que ser un usuario, era alguien que le querían sacar plata todo el tiempo. Así me sentía yo todo el tiempo con el anuncio que te ponen ahí todo el tiempo, el pop-up. Digo, son súper pesados. Pero eso. Mucho cuidado porque tenés la opción de poner en tu perfil de que no quieres recibir fotos not safe for work, pero te van a mandar igual. O sea, no les importa un carajo lo que vos elijas. Un random te va a mandar foto igual, porque te puede hablar cualquiera. No es que vos haces match con alguien como en Tinder, que ahí es un poco diferente la cosa, pero puede sucederte lo mismo. O sea, en vez de sentirte unido en comunidad, vas a sentirte distanciado o es muy probable que te empieces a sentir más solo que antes. Vas a ver que la realidad de las cosas no era como vos esperabas. Lo que no les pase como a mí, por favor. Y no lo hagas. Yo entré siendo menor de edad a Grindr. Fuera de joda, destruye mucho tu inocencia. No lo hagas por ningún capricho, te lo digo, por favor. No repitas los mismos errores. No es para nada
divertido, no es nada, no te va a hacer más grande que otros. No penses eso tampoco, no te va a hacer más, yo he estado con tipos mayores, ahora tengo experiencia y ahora estoy más listo para una relación más íntima con alguien porque ya conozco el mundo y bla 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 y o a veces sí por desesperación lo pueden hacer muchos al sentirse incomprendidos y nada más quieren una pareja y no saben qué más no les queda de otra y se meten a la app. Pero no lo hagan. Muchos estudios, hay estudios, les voy a dejar todos los estudios linkeados en la descripción de por qué dicen que la comunidad gay, en vez de sentirse súper unida, súper comprendida, se siente muy sola. Nuestra comunidad tiende a sentirse muy en soledad, hoy en día muchísimo más que antes. Capaz que tenés la suerte, puedes estar 5 años metido ahí, pero ¿y todo lo que tuviste que pasar esos 5 años? ¿De verdad quieres eso? Para luego, bueno, tener una pareja, pero es como, no sé, podría haber sido de otra forma, podría haber sido de una forma más natural. Conocer a esa persona por medio de Instagram. Yo diría que Instagram es lo mejor, lo más sano que podría haber. En todo este video, mi opinión sujeto al rechazo, porque esa es la opinión que tengo yo personalmente y yo nada más les vengo a contar y decirles toda la verdad. Convertirte en un adicto, medio como scrollear en TikTok. Bueno, les voy a leer un testimonio de una persona entrevistada en este artículo llamado La epidemia de la soledad gay por Michael Hobbs. Este es un testimonio el cual yo me identifiqué muchísimo y que quizá ustedes también se identifiquen. Es muchísimo más fácil conocer a alguien por Grindr, hacer algo con alguien en Grindr, que ir a un bar gay por tu cuenta, o a un club, antro, disco, o como ustedes lo conozcan. Especialmente si te has mudado a una nueva ciudad. Es muchísimo más fácil conocer a alguien por una aplicación de encuentros, Grindr, que ir a un bar por tu cuenta, o a un club, a una disco, a un antro, como le digan en sus países, donde haya gente de su comunidad LGBTQ, son súper conocidos. Dice Adam, especialmente si solo te has mudado a una nueva ciudad, es muy fácil dejar que las aplicaciones de citas se conviertan en tu nueva vida social. Es difícil buscar por situaciones sociales donde tengas que hacer más que un esfuerzo. Más o menos me entendí, espero haberme entendido. Constantemente vivimos nuestra vida a través de los ojos de los demás. Los gays tenemos tasas de depresión más altas que los heterosexuales, por si no sabían eso. Bueno, también no se excluye ningún miembro de la comunidad LGBTQ. Las transexuales, por ejemplo, creo que son las que más afectadas por la depresión. ¿Están? Los trans. Así que pensé, esas eran mis dos opciones. Este cuento de hadas que nunca podría tener, o sea, refiere a esa relación ideal con un chico o un hombre y tener una vida como una pareja tradicional de siempre, que sería un hombre y una mujer. O esta vida gay donde no hay romance. En el New York Times se ha analizado la media de la cantidad de tiempo que los usuarios usan la aplicación. La cantidad de tiempo que están frente a la pantalla. Mientras estaba editando, entré a la página oficial de Grindr a fijarme si tenían este tipo de datos. Y por lo tanto, son 60 minutos al día por usuario, pero por cómo está el tema hoy en día de la adicción a las pantallas y cómo está el uso súper elevado, me cuesta creerlo. ¿Por qué pasan tanto los usuarios
tanto tiempo en el día en Grindr, la mayor razón de todas que hace que estemos pasando tanto tiempo en Grindr es porque nos sentimos desesperados. Es como que estamos, ¿cómo describírselos? ¿Cómo describírselo mejor? Es como si estuviésemos atados a la aplicación, como que todo el tiempo estamos pensando en la aplicación, que suceda algún milagro, que nos hable alguien que nos guste. Y es muy triste, la verdad, porque esto debe haber aumentado muchísimo, ¿no? La verdad es que no sé si hay otro artículo que diga cuánto tiempo se pasa en Grindr, algo más actual, ¿no? Sos propenso a que te acosen en la vida real. Esto no es mentira para nada. Al subir foto de tu cara, hay perfiles la verdad, muy llamativos en los que ponen su cara. Y tienen razón, son muchísimo más llamativos los perfiles que tienen fotos de su rostro, que tienen fotos más personales, suelen recibir más mensajes. Sí, eso es cierto. Hay un riesgo, estás corriendo un gran riesgo. A mí me pasó que me acosaron. Un señor que tenía como más de 40, digamos. Explico en este video todo. Pero sí, me pasó eso con uno. Otra vez, algo que les puede pasar es que se encuentren a alguien en algún lugar público, por ejemplo, en una cafetería, no sé, en cualquier lugar donde vaya la gente. Ya que Grindr obviamente usa la función de proximidad, de cercanía. Y eso beneficia a que te encuentres personas de tu alrededor, cerca, para que puedas tener más fácil el hacer eso. Estén atentos. Si ustedes quieren tomar esa decisión, la responsabilidad es de ustedes. No de nadie más. Grindr no se hace cargo de eso. Se ha hecho muy largo el video. He estado hablando mucho ya. Y les quiero decir que el último chisme que les tengo antes de continuar, hay cosas peores. Me he encontrado con cosas peores en Grindr y se los voy a traer en otro video, pero lo voy a dividir en dos partes porque esto ya es muy largo. Ya estoy grabando por 33 minutos, es mucho ya para mi celular y que edite. Vendieron la aplicación a China. En 2018 vendieron la aplicación a China. Era una empresa de videojuegos llamada Beijing Kunlun o algo así, no sé qué mierda. China. ¿Por qué China? ¿Por qué los chinos quieren comprar Grindr? ¿Qué quieren buscar con eso? No estoy sacando nada de donde se me da la gana por muchísimos millones, hasta que levantó sospechas a nivel de seguridad nacional en los Estados Unidos. O sea, imagínense eso. Ya que en ese tiempo Trump estaba al mando, lo recuerdan, y Trump le caen re mal los chinos. Entonces, bueno, levantó muchas sospechas y en 2020 se volvió a vender a lo original, a lo OG. Bueno, y estuvo súper presionado. O sea, re que presionaban para investigar más, que les dijeran qué mierda querían hacer con Grindr los chinos, por qué quieren adquirir una aplicación de citas gay, qué quieren hacer con eso si son una empresa de videojuegos, boludo. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Doesn't make sense. Les voy a traer también una nota de opinión de un contribuyente llamado Isaac Stonefish en el The Washington Post. Ordenaron a una empresa china a vender la aplicación de citas y encuentros Grindr. Esto se debe a preocupaciones de seguridad nacional, ya que la empresa china Beijing Kunlun, que adquirió Grindr en 2018, podría permitir al gobierno chino acceder a datos sensibles de los usuarios, incluyendo fotos y mensajes comprometedores de personas influyentes en Estados Unidos. Esto quiere decir que les iban a agarrar
las conversaciones inapropiadas a personas del gobierno que eran gays de Estados Unidos. La preocupación radica en que China tiene tecnologías muy avanzadas de reconocimiento facial y Big Data. Sería como que tienen grandes servidores, así como en las películas, de almacenamiento de información muy sofisticados, por así decirlo. Lo que podría permitirles explotar esta información para chantajear a individuos importantes. Bla, 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 bla. Y bueno, levantó muchas sospechas, sacaron a los chinos y ya no se sabe más nada de eso. No sabemos si vendieron mucha información de los que estaban en Grindr en ese tiempo. Yo por suerte me salvo, chicos. En 2017 y 2018 tenía entre 12, 13 años, así que no tenía ni puta idea de lo que era Grindr en ese momento. Me salvé. Bueno, esto es suficiente por hoy. Espero que les hayan conectado los cables a algunos y haya podido informar en lo mejor posible, haber aportado algo en sus vidas. Ustedes tienen un libre albedrío en sus vidas. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo aprendí lo suficiente. Lo que prefiero, la verdad, es seguir conociendo gente en la vida real. Y con eso me quedaré seguro. Tomen bien sus decisiones, por favor. Fuera de joda. Te mando besitos. Adiós. Nos vemos en otro video. Please, míralo. Va a estar muy interesante. Y es peor que lo que conté ahora.